Buenos días, pero bueno, estamos hoy aquí otro día más en A Mi Manera. Saben que es un magazine que hacemos de lunes a viernes de 12 a 2. ¿Dónde? Aquí en Multicanal Radio. ¿Dónde nos pueden ver? En todas las plataformas habido y por haber del mundo mundial. En YouTube, en Instagram, en Spotify, en iVoox, bueno, en muchas. Pero vamos a empezar hoy nuestro espacio que tenemos, que es un espacio que me encanta a mí, que es sobre las mujeres empoderadas. Y hoy tengo una mujer muy empoderada que ha destacado en la televisión, sobre todo en televisión española, por su carisma y profesionalidad, porque no saben ustedes lo que es de profesional. Y ahora brilla como escritora, inspirando, porque es verdad, a otros con sus palabras y su valentía. Pero vamos a empezar con el espacio de Mujeres Empoderadas y queremos saber, bueno, les voy a decir primero quién es, es María José García Molina. Para mí es Marise, porque siempre te hemos llamado Marise. Así que bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias por invitarme. No, yo feliz de tenerte aquí, porque bueno, es algo para mí muy significativo. Yo te conocí muy jovencita. Sí. En la tele, las dos éramos muy jovencitas entonces, porque hay que decirlo. Yo menos. Y bueno, y me ayudó muchísimo, que ahora a lo largo de la entrevista vamos a ir desvelando. Bueno, háblame un poco sobre tus orígenes. ¿Dónde has nacido? ¿Cómo fueron tus primeros años de vida? Pues mira, yo nací en Tetuán, Marruecos. ¿En Tetuán? ¿Qué dices? Eso no lo sabía yo. Eso no lo sabías. Pues yo nací en Marruecos porque mi madre era la farmacéutica del Centro Médico de Tetuán. Y mi padre hacía cine. Hacía cine con la Columbia y con la Metro-Goldwyn-Mayer. Estaba dentro de los equipos españoles porque, claro, en toda esa zona había gente que hablaba español. Y bueno, pues así se conocieron mis padres y mi padre, al tener una profesión liberal y mi madre no, porque ella estaba en un centro oficial trabajando, mi padre ya se quedó en Tetuán. Y bueno, ya después, cuando vinimos, mi padre siguió haciendo cine hasta que entró en televisión. Pero mis orígenes han hecho que yo sea una persona un tanto especial, en tanto en cuando, por ejemplo, mi madre decía que yo era una estrambótica. Mi hijo dice que yo soy una extravagante. ¿Por qué? Pues porque mi padrino era judío. Pero bueno, madre mía, me encanta. Mi padrino era judío, pero luego, claro, mis primeros años, hasta los 6 años que nos vinimos a la península, yo estoy muy impregnada del carácter de los marroquíes. Claro, si has nacido allí, imagínate, ¿no? Sí, claro. Y luego además es que yo he seguido yendo allí y en la actualidad voy muchísimo, pues porque estoy muy ligada al grupo hispano-marroquí de escritores, a los escritores hispanistas que solo escriben en español. En español. Y claro, esta gente, que la gente normalmente aquí no se les conoce a los marroquíes, pero los marroquíes son muy hospitalarios, son muy cariñosos. Sobre todo en la zona norte, en Tetuán, están Tetuán, Tánger, pero sobre todo Tetuán y principalmente Tetuán. Claro, tiene mucha influencia de las familias españolas de los años 50. Claro, que estuvieron allí, toda esa colonia española que había. Exacto. Y ellos, nosotros hemos adquirido costumbres de ellos, pero ellos también de nosotros. Pues hace 4 años llevé a mi nieto el mayor, con 14 años, y estando en Chauen se queda pensativo y le digo, venga, vámonos, que tenemos que coger el autobús. Y me dice, es que yo estoy pensando que no vuelvo. Digo, ¿cómo que no vuelves? Dice, no, yo me quedo aquí. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque a mí esto me gusta más que el otro. Me dice. Para que veas. Digo, bueno. Y cuando llegó a su casa le dice a su madre, bueno, es que me ha sorprendido mucho que las familias de allí son como las familias de aquí. Y efectivamente es que tienen muchísima influencia española. Sí. Nosotros antes teníamos mucha influencia de la iglesia. Los domingos se iba a misa. Eso se ha ido perdiendo. Pero aquellos no. Los marroquíes siguen siendo religiosos y entonces eso les hace que sean muy buena gente. Claro, muy buena gente. Sí, sobre todo los musulmanes. Sí, son muy buena gente. Quieras o no. Y yo tengo esa influencia
y a mí me dice mi hijo, eres una extravagante, pues porque yo en mi casa meto a todo el mundo. O sea, tú eres una mujer maravillosa, ¿no? Hay una ciudad que se llama Asila que tiene ley de hospitalidad. O sea, tú llegas a Asila y te pilla una fiesta y están todos los hoteles copados. Y puedes entrar perfectamente, ¿no? No, y ahí es que te buscan una casa. Sí. Vente a la casa de mi prima y te hospedan. Entonces, claro, yo tengo esa influencia. Y mi hijo me dice, es que tú en tu casa metes a todo el mundo. Digo, yo meto a todo el mundo que conozco, claro, y que veo que necesitan una noche o lo que sea. Pues ahora mismo tengo una amiga siria que vino para unos meses y se ha tirado 3 años. Ay, pues entonces, eso ya, claro, es súper hospitalidad. Eso hay gente que no lo entiende. Pero claro, yo tengo esa influencia y yo soy así. Y yo soy natural y hago lo que creo que se tiene que hacer. No lo que los demás hagan, sino lo que mi conciencia y mi corazón me diga. ¿Sabes? Bueno. Entonces, bueno, yo desde pequeña tuve muy claro que quería ser profesora de ballet, decoradora por la mañana y profesora de ballet por la tarde. Bueno, me encanta. Pero decoradora. Bueno, pero mírenla, tú mira la cámara, mira de vez en cuando que ahí está la cámara, que te vean. Yo quería ser decoradora de cine. Quería ser decoradora de cine porque cuando ya... Claro, tu padre, perdona que te diga, pero porque habías vivido, ¿no? Toda esa época con tu padre, su profesión. Efectivamente, yo había vivido esa época del cine con mi padre porque ya en Marruecos, en la película Zaracán, mi padre me llevaba al rodaje de Zaracán. Zaracán estaba protagonizada por Víctor Maturi y Michelle Wilding, que fue el primer marido de Liz Taylor. Fíjate. Pero como estaban recién casados, Liz Taylor fue al rodaje. Y entonces cuando fueron a rodar a Chauen, mi padre puso su coche, que era un Fiat 1100, para el rodaje, ¿no? Y entonces mi padre iba adelante con Michelle Wilding hacia de Tetuán a Chauen y detrás iba mi madre con Liz Taylor. Bueno, qué maravilla esto es, vamos. Que mi madre decía, una anécdota maravillosa que me estás contando. Mi madre decía que nunca había visto unos ojos color violeta tan como bonitos. Porque, claro, en imagen tú sabes que has trabajado en televisión, que los rojos saturan. Sí, muchísimo. Que los violetas y los lilas cambian de color según la temperatura, pueden virar a azul. Ajá. Azul, incluso azul eléctrico. Un morado puede virar a azul eléctrico. Entonces, los ojos de Liz Taylor se veían azules, pero no los tenía azules, los tenía violetas. Pues mira, violetas. Eso no lo sabíamos, ¿eh? Mucha gente siempre los ojos azules. Pues sí, y claro, yo ya desde muy pequeña, como digo, mi padre me llevaba a los rodajes, pues yo era la primera hija que tuvieron de 4 que somos, y mi padre me llevaba mucho. Mi padre y yo siempre hemos sido muy afines. Y ya cuando llegamos aquí, mi padre hizo una película con Samuel Bronston, me encanta. Que fue El Capitán Jones, con Robert Stack. Y el guionista era Jon Favreau. Entonces, madre mía. Mi padre me lleva al rodaje y ahí estaba Maureen O'Sullivan, que era su mujer, la Jane de Tarzán. Sí. Y allí estaba Mia Farrow, que una noche que me lleva mi padre, me dice, te voy a llevar a un rodaje que no lo vas a olvidar en tu vida. Claro, aquella noche decidí yo que lo que quería ser era decoradora de cine. Que luego no fui de cine, fui de televisión. Pero aquella noche me impactó. Porque era una batalla naval en el puerto de Denia, a cañonazos los galeones, que se prendieron fuego. Y ahí estaba yo sentada al lado de una niña que era Mia Farrow. Porque Mia Farrow también intervenía en la película. Entonces, mis profesiones las tuve muy claras desde pequeña. La danza a mí me privaba, era lo que más me gustaba del mundo, bailar. Pero claro, esto me enganchaba muchísimo. Y bueno, pues a eso me he dedicado, a las dos cosas. Y ahora ya jubiladas de las dos cosas, hago una tercera, a escribir. Bueno, 3 carreras tiene esta señora, 3 por eso eres súper empoderada. Bueno, pues a ver. Y entonces te vienes a la península, te vienes aquí. Sí. Y directamente, ¿y con cuántos años empiezas a trabajar? Bueno, pues yo estudiaba. Ajá. Pero claro, mi padre deja el cine. Y deja el cine pues porque le hablan de televisión, ve que es un trabajo mucho más estable dentro de lo suyo.
porque mi padre hizo muchísimas películas, sobre todo extranjeras, ¿no? Pero aquí hizo, la verdad, por ejemplo, que aquí se hacía mucho cine aquí se hacía, extranjero, sí, porque sí, cogían sí. los platos de... No, también... Claro, bueno, por ejemplo, en Lawrence de Arabia, mi padre fue... en Lawrence de Arabia, mi padre fue el que trajo los camellos desde Canarias al desierto de Almería para el rodaje de la película. Era ser productor, ¿no? Superproductor, ¿no? Porque era productor o... No, mi padre era ayudante de producción. Oh, pues madre mi padre mía. era ayudante de producción. Pues chapó, porque ahora mismo, bueno, ahora no podemos por lo que es la Sí. parte económica, pero... Porque mi padre eso es un mérito. estaba de ayudante de su primo Juan Solórzano, que era el jefe de producción de estas películas y fue el que metió a mi padre en el mundo del cine. Y sobre todo le llamaban para películas para mover mucha gente, ¿no? Por ejemplo, en Botón de Ancla, pues para mover la figuración de los militares, de los marinos y tal y cual, ¿no? De hecho, Fernando Fernán Gómez, pues no había quien le hiciera desfilar. O sea, es que era como un pato mareado. Y entonces mi padre le dijo, mira, Fernando, me voy a poner delante de ti en la fila, porque salen desfilando. Sí. Me voy a poner delante de ti y la punta de tus pies te la quiero ver pegada a mis talones. Porque es que no había forma de que se salía del paso todo el rato. No sé si es que tenía los pies claros o qué rollo le pasaba, pero lo cierto es que pues ahí está esa anécdota. Después Juan Solórzano, el primo de mi padre, fue el que propició la carrera de Paco Rabanne. Porque estaban rodando, pues no me acuerdo si era en los estudios CEA o en Sevilla Film, no me acuerdo muy bien. Esto aparece en un libro escrito. Y de repente pues falla un actor y dice el primo de mi padre, dice, oye, a ver, alguien que quiera meterse en la cama que hay que hacer un papelito. Y dijo, el electricista, que era Paco Rabanne. Paco Rabanne era el electricista. Era el electricista. Bueno. Sí. Y entonces dijo, pues yo mismo. Así con la voz que él tenía, pues yo mismo. Entonces se metió en la cama y hizo el papelito y cuando terminó dijo, oye, pues ¿sabes qué? Que esto me ha gustado mucho, que me gusta más que los cables. Y ahí empezó Paco Rabanne a hacer cine. Sí, esto está contado en un libro. Bueno, qué maravilla lo que nos estás contando. O sea, sabía yo que tenía que traerla aquí a mi manera. Entonces, me has preguntado que cómo empiezo yo. Claro. Pues empiezo como empezó Paco Rabanne, de casualidad. Pues yo tenía 14 años y mi padre hacía un programa en directo, entre los muchos que hacía, un programa en directo que se llamaba ¿Cuál es tu final? Porque entonces la televisión era en directo, era todavía no se grababa. ¿Verdad, Entonces era un programa era un programa juvenil de media hora, durante 15 minutos, había 3 actores, Pilar Muñoz, Víctor Agramunt y Jaime Blanch, representaban un problema de la juventud. Y luego había un coloquio con 3 universitarios para dar solución a ese problema. Bueno, pues un buen día la chica invitada se puso enferma y entonces mi padre me saca de la cama a las 8:30 de la mañana. Levántate, que te tienes que venir a la tele, que tienes que hablar. ¿Pero de qué? Me dice, en el coche te lo cuento. Y en el coche va y me dice, toma, léete ese guión porque tienes que hablar de eso. Y llego a la tele y a calzo, pumba, me sientan en una silla, ven las cámaras encendidas y me dicen, hablar. Y yo me pongo a hablar. Y claro, yo hablaba y cuando termina el programa, que resulta que Alberto González Vergel era un director un tanto hueso, un tanto duro para los actores incluso. Hay actores que decían, yo es que con este señor no quiero trabajar, porque lo paso muy mal. Bueno, pues le dice, oye, quédate con el teléfono de esta chiquita. Claro, mi padre no dijo que yo era su hija. Era tu hija, ¿no? Quédate con el teléfono de esta chiquita, que la vamos a llamar varias veces porque hay que ver qué desparpajo, los chicos qué parados y ella qué tal y qué cual. Y total, al cabo de poco tiempo, dice mi padre que te llama Vergel para que vuelvas al coloquio. Y volví, y ya una tercera vez, y ya dice, oye, que dice Vergel que te va a dar un papelito ya dentro del programa. Sí, dentro fenomenal. del programa. Hice un papel con María Jesús Lara y bueno, después de eso, como al cabo de los 2 meses, viene mi padre y me dice, oye, que vas a hacer un estudio 1, que La loca de la casa.
Eran preciosos, ¿eh? Sí, lo que hacían en Estudio 1, hacían unas obras de teatro maravillosas. Sí. Y entonces intervine como novicia en La loca de la casa. Bueno, me encanta eso, por favor. Ya me vieron otros realizadores y ya me empezaron a llamar para teatros, escuela de matrimonios, ya hice un montón de cosas, hasta que ya hacen fijos a la primera remesa de personal de Televisión Española. Y lo celebran en una cena, y en esa celebración está Vergel, el realizador al lado de mi padre, y le dice a mi padre: oye, ¿sigues teniendo el teléfono de aquella chiquita que me gustaba a mí tanto? Y dice mi padre: sí, lo sigo teniendo. Y dice: mira, es que quiero descubrir a dos nuevos valores en una obra de teatro. Al chico ya lo tengo, pero a la chica quiero que sea ella. Y mi padre va y le dice: pues a esa la dejas en paz porque es mi hija, quiero que estudie. Y ahí se me acabó el rollo. Ay, pobre. Y se lo agradecí. Claro. Se lo agradecí porque a continuación llegó la época del Destape. Si yo me hubiera dedicado a la actuación, al final te hubieran exigido yo le hubiera pasado mal, porque a mí claro. esa historia no me va nada. Nada. Pero yo creo que la época del Destape, bueno, primero era la transición española, que hubo mucha... La gente quería ver todo eso. Sí. Porque la gente se iba a ver Emanuel a Francia. Sí. A Perpiñán, ¿no te acuerdas de aquella época? Efectivamente. Y yo creo que, bueno, se cagaron un poco el cine. La mayoría de las grandes actrices no tuvieron más remedio que pasar por el aro, porque es que o no hacían nada o tenían que destaparse. Claro. Porque es que en todas las películas había que destaparse. Entonces decían, es que o nos quedamos sin trabajar y casi todas, porque... Casi todas. Teníamos por contar ahí. Eso me lo han contado a mí actrices de gran calado que luego han hecho y cantantes, muchas cosas, y cantantes y de todo, claro. Sí, es que fue una época que marcó muchísimo. Y bueno, pues yo, como lo que quería era también ser decoradora, me formé para ello, aparte de que yo estuve estudiando, yo hice la carrera de danza en la Escuela de Arte Dramático y Danza de Madrid, terminé los 6 años, los 2 de ampliación para profesorado, me examiné de profesora, saqué mi título, puse mi escuela, yo estudié escuela danesa, la escuela de Bournonville, mi escuela se llamaba Bournonville precisamente. Y bueno, pues estuve muchos años con mi escuela, pero al mismo tiempo estudiando la carrera de arte para entrar en televisión. Entré en televisión, seguía con mi escuela, trabajaba en televisión, y así estuve compaginando las dos muchos cosas. Años. Bueno, esa televisión española que era maravillosa, porque yo siempre lo digo, el olor a pintura de los decorados. Bueno. Esos carpinteros que era... Bueno. Había un ejército ahí dentro, trabajando y eso es la tele, eso para mí era la televisión. Cuando me he ido luego a las demás cadenas, me parecen como oficinas, porque Prado tenía eso, Prado del Rey, ese olor era como, no sé. Y para mí mis compañeros eran como mi familia, o sea, yo he tenido mucho más contacto con compañeros y quiero mucho más a muchos compañeros, y lo tengo que decir y lo siento, que a primos que no se preocupan por mí, que no tenemos prácticamente contacto, y para mí esta gente pues ha habido mucho roce. Oye, ¿y te acuerdas el primer programa? ¿Que empiezas a hacer el decorado o no te acuerdas? El primer programa que yo hice como decoradora. ¿Como decoradora? Sí, como decoradora. El primer programa fue Mujeres Insólitas. Ay, me suena muchísimo Inés eso. de Castro. Fue el primero que yo hice, con una escenógrafa maravillosa que le gustaba todo lo histórico, que se llamaba Rosa Germán. Ah, es verdad, Rosa Germán. Sí. Después empecé a trabajar con Miguel Díaz Ors, una maravilla de persona. Bueno, también como Rosa, porque yo con Rosa trabajé de maravilla. Aprendí muchísimo con ella, aprendí muchísimo con Miguel Díaz Ors y... con él me solté, porque Miguel era una persona que te daba rienda suelta. Yo decía... Te dejaba, ¿no? Sí, te dejaba. De hecho, hicimos un programa que se llamaba Esperando a Godot, un Estudio 1, y le dije: ay, Miguel, yo siempre tenía mucha fantasía. Y yo decía, es que este guión a mí me da para inventarme una cosa así como futurista, que me apetece hacer este decorado. ¿Me dejas que lo haga sola? Y entonces me dejó hacer el decorado. Él me dio el visto bueno, pero el decorado lo hice yo.
Y bueno, pues así empecé, o sea, como decoradora, empecé como ayudante, lógicamente estuve bastantes años. Después estuve con otros decoradores, pero llegó un momento en el que estaba Jesús de la Barrera, de jefe de escenografía, y bueno, pues Jesús de la Barrera va y me dice un día, oye, que tengo un problema muy gordo y si me lo solucionas y te quedas en ese programa te voy a dar funciones de decoradora y seguramente de ahí pasarás al ascenso, a ser decoradora. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, pues nada, que estaban en los estudios Roma. Los estudios Roma, que es Telecinco, sí. Que era una maravilla. Sí, porque yo me acuerdo de los estudios Roma. Sí, primero sí, que de atrás, lo que es ahora San Chinarro, las tablas, no sé lo que hay atrás. Sí. Todo eso había terrenos que también se grababan películas en su día. Sí. Los camerinos eran salones. Sí. Porque tenían el salón, la parte de maquillaje, peluquería, había los camerinos VIPs. Bueno, fíjate tú. Que es toda la parte de la redacción ahora que hay de todos los mejores programas, o sea, los programas de prime time, los mejores. Pero claro, yo hacía tal horario tan extenso que había veces que yo decía, ¿y cómo me veía ahora en mi casa? Te hablo en los años 80, que yo vivía en Galapagar, si tengo que estar aquí a las 8 de la mañana y son las 12 de la noche, mientras que voy, mientras que vuelvo, mientras que me arreglo, no sé qué. Bueno, es que Fuencarral era el más allá, Prado era el más allá también. Claro. O sea, bueno, pues yo pedía un camerino con ducha y me quedaba a dormir allí en el camerino porque no me daba, es que no me daba la tiempo. Vida. O sea, yo es que he vivido mucho en mi casa, por eso cuando le llaman a la televisión española la casa, pues es que para mí ha sido mi casa. Ha sido mi casa. Y yo siempre pensaba, el día que a mí me jubilen me voy a ir de aquí llorando. Me voy a ir de aquí llorando. Sin embargo, no me fui llorando. ¿Te fuiste feliz y contenta? Me fui feliz y contenta porque los últimos años de televisión española ya no fueron los mismos que los años en los que yo entré. Ya los altos ejecutivos te dirigían hasta qué colores tenías que poner. Madre. Y entonces, claro, eso te coartaba mucho y a mí no me gustaba trabajar de esa manera. Que la época gloriosa fue toda aquella época maravillosa. Los últimos años para acá no tiene que ver nada. Claro. Además hay gente que los ponen en esos puestos de trabajo que no tienen, de directivos, que no tienen ni idea. Claro. Y luego lo que tú dices, y luego ellos dicen, no, es esto porque yo quiero esto verde. No, perdona, ahí tienes un equipo. Que te cuente el equipo, que te diga ese equipo y luego ya se valora. Tú puedes decir lo que te apetezca, pero los profesionales son los profesionales. Claro, manolete, si no sabes para qué te metes. Está claro. Y bueno, y me has preguntado como decoradora, ¿cuál fue mi programa? Te he dicho cuál era. Pero yo no empecé en la tele ni cuando te he dicho a los 14 años, porque eso no fue profesionalmente, pero fue una cosa circunstancial. Pero cuando yo empiezo realmente, no fue como decoradora, fue como en el departamento de ambientación de vestuario. ¿Qué me estás contando? Sí. Pero eso no era mi época, ¿no? No, mucho antes. Por eso te digo, no me acuerdo. Te estoy hablando de... Yo entré en diciembre del año 69, que es cuando yo termino mis estudios y me meto. Y voy al jefe del departamento, que era entonces Ballester, Bernardo Ballester, y le llevo mis dibujos. Y digo, yo acabo de terminar mi carrera y estos son mis dibujos. Y de repente me ve unos figurines y dice, ostras, ¿tú dibujas figurines? Digo, sí. ¿Para vestuario? Dice, pues para vestuario. Dice, porque decoradores tengo muchos en este momento y no me hacen falta. Dice, me hace falta personas que dibujen vestuario. Porque yo quiero que Televisión Española tenga su propio vestuario. Que fue una maravilla. Que fue una maravilla porque ahora mismo estamos alquilando todo a las casas que se alquilaban antes, que eran Peris, Cornejo, y todo se alquilaba. Los que siguen ahora, porque aún sigue Cornejo y siguen todos estos. Siguen, y Peris también, que se asociaron. Pero claro, yo me metí allí. Y el primer programa que hice fue con Fernando García de la Vega, un programa muy divertido de la historia del cuplé que se llamaba Divertido Siglo XX. Fíjate. Y ahí yo conocí a una Paloma San Basilio que todavía no cantaba, que estaba allí haciendo playback. ¿Qué me dices? Muy jovencita. Bueno, hoy tenemos muchas anécdotas. Esto les va a encantar a nuestros oyentes y a los que nos ven. Muchas anécdotas. Y era súper jovencita. ¿No cantaba?
Aún, No, o sea, me no, dices. no cantaba. Era novia entonces de su primer marido, que se casó a continuación, que era, me parece que era un atleta o algo así. Estuvo embarazada durante el programa. O sea que fueron sus sus principios. comienzos. Pero ella no sé por qué no habla mucho de esos principios. Siempre habla de. Yo no sé de por qué otro la programa. gente, ¿verdad? No, Sí, no, no. Luego ella Con habla lo bonito mucho. que es decir, yo empecé a tal, haciendo Ella habla tal. mucho de un programa que hizo, un magazine que hizo los domingos, pero de este otro no habla, no sé por qué. Bueno, Pero has hablado tú ahora, mira, sí. ya todos los medios saben cómo empezó y ahí Paloma Gómez. conocí a Antonio Fraguas Forges, Madre, que no era Forges. ¿cómo que Todavía no era Forges. No era aún, no se había era hecho. técnico de Televisión Española. Está sacando todos los entresijos de lo que pasaba en Prado del Rey. Sí, sí, él era entonces técnico de Televisión Española y bueno, pues ahí yo le conocí y ahí empezó él a escribir su primer libro, que por cierto, en la dedicatoria metió a Media Televisión. Se lo dedicó a fulano y a mengano, y entre ellos estaba Pablo Rodríguez, que era el ambientador musical, el hermano de José Luis Rodríguez Moreno. José Luis Moreno. Y que estaba de ambientador musical. Y bueno, pues allí conocí a muchísima gente, De ahí pasé al 1, 2, 3. Es verdad, esa época maravillosa. De ahí pasé al 1, 2, 3. Y entonces cuando llego al 1, 2, 3... Imagínense hacer todos los decorados del 1, 2, 3, que era un programa, ¿no? Sí. Para la gente joven que no sepa, me imagino que sus padres se lo dirán, pero era un programa que cada 5 minutos entraba un decorado, salía otro, entraba. Sí. ¿No? Aquello Sí, era sí. muchísimo trabajo. Sí, entonces yo me presento a Y era un Chicho. día a la semana, claro, eran los sábados, ¿no? Cuando lo ponían. Bueno, no, en aquella época no me yo ya ni acuerdo. me acuerdo, porque estoy Pero yo creo que hablando sí. del año 72. Era semanal. Yo cuando entré en el 1, 2 era el año Sí, 72. en el inicio que estaba Kiko, ¿no? De presentador. Estaba Kiko Ledgar. Eso. En esa primera etapa estaba Kiko Ledgar, Don Cicuta, que era Valentín Es Tornos. verdad, qué bueno actor, ¿eh? Maravilloso. Sí, Valentín Tornos, y luego había allí dos ayudantes que tocaban la campana, que eran como mudos, porque no Sí, hablaban. que hacía con las barbas igual que... Con las barbas, que eran dos estudiantes de la facultad, que ahora no me acuerdo sus nombres, no me acuerdo. Y bueno, pues entro en el 1, 2, 3 y yo me presento, porque mi padre ya había trabajado con el padre de Chicho, con Ibáñez Menta, que por cierto, estoy escribiendo un libro. Eso me va a encantar, sí, cuéntalo ya, nos va a dar una primicia aquí maravillosa. Se llama El origen de un genio, Chicho Ibáñez Serrador, No. y estoy escribiendo sobre sus orígenes desde 1885. ¿Qué me estás contando? Va a ser estupendamente interesante. Porque Chicho era un genio, que todos lo sabemos, pero no hemos conocido a su padre, que era el genio regenio. Y de él, sobre todo, hablo en ese libro. Es que es verdad, nunca se habla del padre. Sí, pero bueno, los que hemos trabajado en tele sabíamos quién era el padre, pero normalmente no, la población no sabe quién era el padre de Chicho. Cuando ellos llegan a España... Porque ellos eran chilenos, ¿no? No. ¿O argentinos? ¿Dónde eran? No. ¿Dónde eran? Pues mira, el padre era de Sama de Langreo. ¿Qué? Sí. ¿Qué me estás contando? Bueno, me está encantando esto. El padre era de Sama de Langreo. Sí, la familia era española. Toda ¿Y española. Chicho nació dónde? Y Chicho, claro, la familia, tanto paterna como materna, que ambas familias eran españoles, se fueron a hacer las Américas. Claro, en aquella época todo el mundo en las Américas, casualmente estando de gira, allí nace Pepita Serrador, en Argentina, y Chicho nace en Uruguay. En Uruguay yo sabía que era un poco, que estaban como cada uno en un sitio. Sí, pero estaban allí pues porque los padres se fueron a hacer las Américas y allí coincidieron las compañías paterna y materna. De todo esto hablo en el libro. Y bueno, pues llegan porque ellos invirtieron mucho dinero, tanto padre como hijo. Estaban en el canal 7 de la televisión argentina, haciendo muchísimos programas importantísimos, todos dramáticos. Y bueno, pues ellos invierten en una cadena de supermercados. Todo su dinero. Y cuando hay una crisis allí económica, el gobierno
se apodera de los supermercados para poder dar de comer a la gente. Y estos pierden todo el dinero. Pero la televisión también cayó en ruina. Y dijeron, pues no podemos continuar aquí. Nos vamos a volver a España a ver qué nos encontramos allí. Llegan a España y... Pero fíjate, perdona que te corte, qué luchadores eran la gente Bueno, antes. no te puedes imaginar. ¿No? Ahora hay gente que sale y hace todo eso, pero antes es que era... Sí, tremendo, vamos. Porque era otra... bueno, ahora hay que luchar mucho, ¿eh? Mucho, sí, también. Ahora todos los españoles, mucha gente está yendo, los jóvenes sobre todo. Hombre, no como cuando yo entré en la tele, que ahí ha habido muchos años dorados, ¿eh? Bueno, que se ha podido trabajar. Que menos mal que me ha tocado a mí, porque yo he vivido los mejores años dorados de televisión ahora hablaremos de esa época. Sí. Y bueno, pues entonces, claro, mi padre había hecho con Narciso Ibáñez Menta, pero también estaba metido ahí Ibáñez Serrador, Chicho, hizo ¿Es usted el asesino? Me acuerdo que era como de después, crímenes, ¿no? Que ponían, exacto, de crímenes y todo esto. Y ya empezaron después las historias de terror y bueno, pues claro, mi padre había estado con ellos. Entonces yo me presento a Chicho y cuando entro en el 1, 2, 3 le digo, yo soy la hija de Diego García Solórzano. Y me dicen, pues seguramente de tal palo tal astilla, porque mi padre dejó muy buen nombre en televisión. Hombre. Muy buen nombre. Y bueno, pues yo era una chavala jovencita, mona. Perdonen, era espectacular. O sea, yo cuando la conocí la primera vez digo, ¿esta actriz quién es? Yo cuando te vi en el plató digo, pero esta... me acuerdo, te recuerdo con el pelo corto, súper ideal, y era un estilismo, vamos, el estilismo que llevabas, y yo dije, esta señora, ¿esta quién es? ¿Qué actriz? ¿Quién viene? ¿Quién tal? Me dice, no, es la decoradora. Digo, pero vamos a ver. Me acuerdo de eso, fíjate, tengo ese recuerdo tuyo. Sí, entonces, bueno, pues él vio algo en mí y entonces cuando un día le falló una actriz, me dice, oye, ¿quieres entregar un regalo? Y digo, vale, pues vete a maquillaje y apréndete esto. Y entonces salí yo con un regalo a presentarlo, a llevárselo a la mesa a los concursantes. Aquí tiene usted don Kiko, no sé cuándo, no sé qué tal y qué tal. Y daba la pista de lo que había en el regalo y tal. Ya se aparecí varias veces. Pero claro, de esos programas no quedan. Imagen nada más que de uno en el que yo entregaba un regalo vestida de fallera y justo cuando yo salgo se corta. Ya no hay. Yo salgo de debajo de una traca, que no me lo avisó que salí debajo de una traca y me pegó un susto que no sabías, ¿no? Y de repente te viste ahí. Cuando me dicen preparada, que vas a salir, me preparo y de repente encima de mí sueltan la traca aquella y salí, pues fíjate tú, que casi no podía hablar del susto que me había llevado. Y bueno, pues después de aquello fallaba una de las secretarias, Pilar. Y me ponía, vístete de secretaria, con el uniforme aquel de los cuadros y las gafas, y yo me ponía de secretaria. Vístete, hoy era la antigua Roma. Vístete de romana, que no ha venido Pilar, que dice que no puede venir. Y yo estaba de suplente de las secretarias. Y ahí, bueno, pues ya estaba haciendo imagen y haciendo de todo. Y bueno, pues así he seguido, porque llegamos, por ejemplo, a la Campos ya en los 90. Sí. Y también me pasa lo mismo. En los 90 con la Campos íbamos a empezar como el 1 de septiembre, pero el 22 de agosto recibí una llamada que empiezas pasado mañana. Y corre que te corre. ¿Qué pasaba? Que todos los famosos estaban en Miami, en Marbella, y no tenía a quién llamar. Y entonces me acuerdo que llamó hizo un desfile de moda y con un maravilloso diseñador, nada conocido en España. ¿Era Roberto Egan? No, Matías Montero. Ah, claro, Matías Montero, que ella se vestía mucho de Matías Montero. Es verdad, sin embargo, yo le decía, no me acordaba yo de eso. Pero Matías, que eres un gran diseñador y aquí apenas se te conoce. Y decía, es que yo mi clientela la tengo en París, me decía. Claro. Yo mi clientela la tengo en París. Era maravilloso ese señor, maravilloso. Y entonces llama a Matías Montero y me dice, ¿tú quieres hacer un espacio de decoración para hoy? Y digo, vale. Dice, es que no tengo programa. Digo, vale, pues venga, hacemos el programa. Y entonces empecé
un espacio de decoración hablando de los problemas con los que la gente se encontraba. Por ejemplo, tengo un mueble que es de madera oscura, pero las puertas de mi casa son de madera clara. O tengo, ¿Cómo es lo que a mí puedo me cambiar o cómo puedo pintarlo? ¿Cómo puedo Claro. combinarlo? Tengo una chimenea muy pequeña que no me gusta, pero tengo que hacer obra para agrandarla. ¿Cómo puedo? Entonces yo daba un montón de soluciones, ¿no? Tengo aquí unas humedades, pero por ahí no pasa ninguna tubería. ¿Qué es lo que me pasa? Pues yo decía lo que pasa. Las falsas humedades por condensación del exterior al interior. Un montón de cosas y me quedé todo el año ahí haciendo el espacio. Pero claro, yo trabajaba gratis. Claro, te iba a decir, porque todo era favores, ¿no? Te decía, venga, ponte, favor, claro. Y total, que yo al año siguiente dije, no, porque ya hasta me puso un apartado de correos. Ajá. Para que la gente me escribiera consultándome. Yo me pasaba los fines, no solamente los días de diario trabajando, sino los fines de semana contestando cartas. Bueno, y las cartas, porque los programas estos eran sacos y sacos de cartas que recibíamos. Y entonces o sea, no era facilito, no era, no. Y entonces yo ya el año siguiente se me complicó también el trabajo en la tele, me dieron más programas y dije, no voy a seguir, porque además es que yo no quiero ser famosa de imagen. Vamos, ni me va ni me viene. No, pero Marisé, hubiese sido fenomenal, vamos. Pero quiero vivir un poquito más tranquila y ya dejé el espacio de decoración y me quedé solamente con mi trabajo. Con mi trabajo. Bueno, pues nosotros, yo empecé como coreógrafa con María Teresa Campo. Como coreógrafa. ¿Empezaste con María Teresa o empezaste en otros magazines anteriores? No, yo empecé con María Teresa. Con María Teresa. Había colaborado en otras cosas anteriores. Yo te conocía anteriormente, pero realmente bien de tiempo. Y claro, hacíamos, mira, el show de Rupert. Yo te voy a recordar. Exacto. Acuérdate. El show de Rupert. El show de Rupert. Teníamos a Roberto Egan, que hacíamos todos los desfiles de modelo. Sí. Eso también era otro decorado. Sí, hacíamos el número de la semana, que cada semana un presentador tenía que hacer, que era Su cara me suena. Sí. No igual que eso lo hicimos en Antena 3, pero bueno, en aquella época. Y ahí pues bailaban todas, Concha Galán, Terelu Campos, todos los presentadores. Bueno, bailó hasta Miguel Ángel Almodóvar, imagínate. O sea que allí bailó todo el mundo. Y claro, cada semana hacíamos 4 o 5 coreografías, todo eso llevaba un decorado. Y entonces yo iba y le decía, Marisé, necesito un coche que me pongas en el escenario, que vamos a hacer gris. Y me decía, pero estás loca. El productor, que entonces era Cereijo, Manolo Cereijo. En aquella época nuestra. Tuvimos otro antes, pero luego también Manolo Cereijo. Pobre, que para descanse. Era muy buena persona. No sé cómo te llevarías con él. Tú no. No, yo me llevé muy... No, pasa que todos los directores, ahí siempre para pedir algo, como te dicen los productores, no hay dinero, ¿no? Siempre no sé qué. Luego te lo dan. A mí nunca me dijeron que no, ¿eh? Luego te lo dan, no. Nunca. Pues a mí me decían, no, esto no. Y luego Marisé me decía, tú no te preocupes, que yo te lo hago. Pero Marisé, que tiene que ser para mañana, que no, que... Oye, y es que chapó. Porque unos decorados, bueno, me acuerdo de Alonso Caparrós, que imitaste todo un patio cordobés. Son muchos, porque fuimos muchos años. Pero ese quedó espectacular. Y cuando Teresa Campos me pidió una calle de Sevilla, porque iba a venir un paso de Semana Santa, le monté una calle de un día para otro, una calle de Sevilla con balcones. Con balcón, sí, me acuerdo. Y pasó el paso de Semana Santa. Pero de esta tarde para mañana. Para mañana. Era así. Y pero es que yo tenía un equipo, eso te iba a decir, tenía un equipo maravilloso, porque claro, en los talleres de construcción de decorados de Televisión Española eran aquello en no va más. Y era enorme, eran unas naves, ¿te acuerdas? Que ponían todo. Mira, había un forillista que le llamábamos el ruso. Que era de los niños que se habían llevado en la guerra, se habían llevado a Rusia. Y allí aprendió la profesión de forillista. Los forillos son estos paisajes o los fondos pintados que aparecen por las ventanas o en los programas, como por ejemplo que apostamos, que aparecían grandes forillos, grandes telones, pero de muchísimos metros. Y ver a aquel hombre trabajando, era una maravilla. Eso era porque se ponía con una batería de botes de pintura, cada una de un color, y con un montón de rodillos. Y allí, pues a lo mejor había 20 metros
De forillos, sí, de te digo 20, que no sé, por 10 o 12 de altura. Y veías el forillo en blanco. No había ni una sola línea. Fíjate. Todo lo hacía de cabeza. Y entonces él empezaba con un rodillo, empezaba pim, 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 pim. Y hacía con ese color, hacía lo que fuera. Y luego se iba al otro lado de la batería de forillos, de colores. Y cogía otro color y empezaba pim, pim. Y yo me ponía enfrente y decía, ¿qué está haciendo? No se veía nada y de repente no se veía nada. Y aparecía, de repente claro. dices, Dios mío, lo que está haciendo. Bestial. O sea, tenía una cabeza maravillosa. Sí, maravillosa. Sí, sí. Y luego, claro, esos forillos, a veces, claro, para montarlos y desmontarlos, también se ponían como unas rueditas, ¿te acuerdas? Sí. Al final, sí. Los quitabas y los ponías. Bueno, que también era otra. Era claro, carpintería, no sé cuánto. Claro, o sea, que es que no solamente. Yo tenía a lo mejor 3 programas, porque yo tenía el magazine de por la mañana, que de los magazines empecé con Pepe Navarro. En los magazines empecé con Pepe Navarro, sí. Después estuvo Javier Vázquez. Después fue un programa con 2 periodistas de la radio, Yolanda Flores y Goyo González. Goyo González, creo que se apellida, sí. Y después ya entró, me parece, María Teresa Campos, que está tantos años en los magazines. Entonces yo tenía los magazines de por la mañana, pero luego tenía, en aquella época, un magazine por la tarde, diferente, de María Laria, y por la noche el programa de Rupert. Bueno. No, perdona, de Rupert no. El vidente. De Rapel. Estaba yo con la R. De Rapel. Y claro, yo, el mismo plató. O sea, yo tenía que cambiar del decorado de por la mañana al de por la tarde y el de por la tarde al de por la noche. Es que imaginaros el trabajón y las horas. Entonces, porque es que eso es más la creación, o sea, tu parte creativa de imaginación, ¿vale? Los fijos que ya se quedaban porque habían espacios fijos, bien, pero que te pedían mañana esto, pasado. Sí. Entonces hice módulos, para poder poner 3 decorados en el mismo día, hice módulos triangulares con ruedas que lo iba girando. Que lo vas girando, pues es lo que me acordaba yo de esos forillos. Otro decorado. Otros. Claro. Te las tenías que ingeniar, porque si no, fíjate tú. Y yo me acuerdo el día, por ejemplo, que murió Lola Flores, que hubo que hacer un programa especial de la noche a la mañana. Y vamos, de la noche a la mañana no, de la mañana para dentro de un rato. ¿A dónde sale? Cuando empezábamos. Para dentro de un rato. Y entonces éramos los expertos, ¿eh? Hombre. La Campos para eso. Hombre. Las muertes eran lo mejor. O sea, llegabas a la redacción, se ha muerto fulanita. Y José Manuel Parada. Bueno, Paradita, que fue pareja conmigo. Yo también estuve haciendo con el Cine de Barrio, también mucho tiempo, y era lo mismo. Pero ya cuando Cine de Barrio yo ya me había ido a Telecinco, ya no estaba yo en Prado. Yo le llamaba a Parada, yo en mi cabeza nunca le llamé, le llamaba el Cuervo. ¿Qué me dices? Pero bueno. Esto no lo sabemos. Porque claro, él siempre quería dar la primicia del fallecimiento de fulanito. Entonces, siempre en el programa, yo siempre estaba enterada de quién estaba a punto de morirse, porque el otro estaba al tanto para hacer el programa especial dentro de Cine de Barrio. Y entonces yo por eso le llamaba el Cuervo, porque siempre andaba merodeando. Y un día o sea, iba diciendo, esta ya le queda poco, la otra tal, la otra está enferma, vamos a ver qué hacemos. Madre Paradita, bueno, un beso a Parada, que ha estado malito, pero ya está bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le pasa? Tuvo un problemilla. Sí, lo operaron, pero bueno, ya está fenomenal, está haciendo un programa por la tarde y en otras cadenas, está bien. Me alegro, me alegro mucho, porque yo con Parada tenía una relación de amor-odio. Que era amor-odio, porque al principio era así, cuando era más joven. ¿Sabes qué pasa? Que llegaba Navidad y entonces yo le montaba un decorado precioso de Navidad, con un árbol muy bonito, con una chimenea que le ponía muy bonita, todo monocolor, porque a mí los colorinches, como en los años 60, los árboles de Navidad, y a él le gustaba eso, a él le gustaba el espumillón rojo, verde, azul, no sé cuánto, bolas de muchos colores, y yo decía, pero es que yo he puesto un árbol muy bonito y me lo estás en la chimenea y me estás poniendo ahí en guirnaldas de colorines en la chimenea, yo lo tenía todo emplateado y decía,
pero yo soy el director del programa y yo lo quiero así. Y yo le decía, sí, pero es que esto lo firmo yo. Y claro, que al final... que esto se lo firmo yo y que van a decir mis compañeros, esta se ha vuelto una hortera. Y total, que decía, pues yo le decía, pues me quitas de los rótulos. Y me quité de los rótulos. No me digas. Hombre, yo me quité de los rótulos porque yo no quería firmar aquello. Y él decía... Los rótulos, para los que no lo sepan, al final... Cuando termina el programa va saliendo la firma todo en el scroll, claro, es quien los firma acá, eso es los sí, créditos. Y yo decía, pues a mí me quitas porque yo esto no lo firmo, le decía yo. Y bueno, él tenía razón porque decía, es que este programa es para mi gente y yo sé a mi gente lo que le gusta. O sea, él tenía parte de razón, pero él tenía que comprender... Que tú lo firmabas, claro que... De hecho, me acuerdo que en Telecinco dijeron en el programa de Aquí hay Tomate, dijeron, bueno, y hoy le vamos a dar el premio a la decoración más hortera de las televisiones, cine de barrio. ¿Y lo pusieron? Y lo dijeron. Y entonces yo voy y le digo, ¿lo ves, Parada? ¿Cómo tienes razón? Y entonces Parada llamó y dijo, es verdad, para comprobar. Digo, ¿lo ves cómo yo tengo razón? Que nos han dado el premio por la decoración más sortera, lo estás viendo y tal y igual. Y entonces cojo y llamo al presentador, que era ¿cómo se llama? Ahí no me acuerdo. ¿Pero en dónde? ¿En Telecinco? En Telecinco, sí, el presentador del Tomate. Y le llamé... Víctor Sandoval, Víctor Sandoval, me salía el nombre. Sabía que era con la S. Víctor Sandoval. Digo, Víctor Sandoval se pone, digo, hola, soy la decoradora del programa de José Manuel Parada. Perdona, pero es que eso no es que yo lo quiera decir, es que en la redacción, me ¿no? Te dirán, justificándose. Digo, no, si es que te llamo para darte las gracias. que me has salvado ahora, ¿no? De hacerlo como yo quiera. Porque me has dado la razón, porque es que tengo siempre una pelea comparada de este tema. Digo, hombre, y justo cuando hemos tenido la conversación que le he dicho, pues me quitas los rótulos, vas tú y nos das el premio dándome la razón. Muchas gracias, Sandoval. Bueno, es que son cosas maravillosas. Estás contando unas anécdotas maravillosas, ¿no? Lo siguiente. Pues Paradita igual, yo empecé con Parada, porque la Campos me dijo, yo era coreógrafa, y luego me dijo un día, no, sal con Parada, porque Parada tenían que darle un espacio. Sí. Digo, que yo con Parada, pero vamos a ver, yo siempre he estado detrás de las cámaras. No, sal con Parada. Y vamos a hacer clases de baile. Hello, clases de baile, pero vamos a ver, yo recién parida de mi hija, o sea, no era, digo, pero vamos a ver que... No. Total, que yo nerviosísima, tú imagínate hacer imagen, yo llevo al lado y tal, pero allá hablar, presentar con Parada y explicar, eso ya era cosas mayores. Y voy y le digo, ay, Parada, qué nervios que tengo, me están temblando las piernas, Parada, tú me vas a ayudar, ¿eh? Me dice, sí, yo te voy a ayudar, como que no. Digo, mira que yo igual no me voy a expresar bien cuando salga y tal y que cual. Bueno, me acuerdo que estaba de regidor Monzón. Sí. ¿Te acuerdas de Monzón? Antonio Monzón. Vamos a darle un beso desde aquí. Sí, Antonio Monzón, un beso muy fuerte, que además he quedado con Antonio Monzón porque tenemos un grupo en Facebook de históricos de televisión española. Sí, estoy yo también. Que estás tú también. Que por cierto, está muy bien, pero todos son muertes. Sí, te queda un poco depresivo, ¿no? Sí, porque el último... que pongan más cositas, porque todo, también vamos cumpliendo años, pero yo voy viendo, digo, madre, pobres. A mí me encanta y estoy también metida en el grupo. Bueno, total, que Parada me dice eso, me dice, y Monzón me dice, el tiempo, tú mírame a mí, tú tranquila. Que la verdad que a mí Monzón me ayudó muchísimo a hacer imagen, si no es por ese señor regidor maravilloso que también cantaba. Y también le montamos coreografías, porque cantaba... Gavilano Paloma, que me encantaba, de Pablo Gaira y todo. Bueno, que íbamos a verle a Long Play, que me cantaba el Long Play. Pues Parada, oye, al revés, me acribilló en el escenario. ¿Ah, sí? Porque tú, papá. Y cuando ya bajé, le dije a la Campos, yo con este señor no trabajo más. O sea, le dije a Teresa, digo, pero vamos a ver. O sea, encima mi primera vez que me subo a un escenario y me acribilla. Y me dijo Teresa, bueno, a ver mañana, porque había que hacerlo todos los días. A ver mañana, Ali. Y el día siguiente ya le dije, oye, Parada, dice, no, lo he hecho para que aprendas. Anda. Tienes que saber en el escenario, si nadie te dice nada, a improvisar. Anda. Y yo dije, me lo dirá de verdad, me lo dirá de mentira. Y luego ya me llevé muy bien con Parada, lo adoro, lo quiero. Pero vamos, te digo que, que también era muy cabezota entonces, en aquella época. Es muy cabezota. Tengo que decir una cosa, que ella me está haciendo a mí la entrevista como una persona que ha pasado de una profesión a otra y a otra. Pero es que ella, lo mismo, porque ella era coreógrafa, pero lo hacía muy bien.
Bueno, o sea, bueno, no está aquí. ¿tú qué me quieres? No está aquí porque lo hiciera mal y no tuviera éxito. Es que para hacer bailar a todas estas que no bailaban, sí, efectivamente, o toda esa gente es muy difícil, es muy no difícil. te creas. Sí, tan difícil. Pero bueno, fue una etapa de mi vida que me encantó. Sí. Pero a lo que vamos, entonces, ¿sigues en televisión española? Sí, con Televisión Española. Y entonces uno de los programas en los que yo más me he divertido ha sido en Sábado Noche, con Carlos Herrera y Vivi Andersen, porque ahí yo hice unos decorados de muchísima fantasía, conocía personajes muy importantes internacionales, como por ejemplo Frankie Avalon, Rita Moreno de West Side Story. Frankie Avalon, que sale además en la película Gris, bajando por una escalera blanca, vestida de blanco. Rita Moreno de West Side Story. Conocí a Rudolf Nureyev. Bueno, el mejor bailarín que ha tenido el mundo entero para mí. Hubiera preferido no conocerlo. ¿Por qué? Pues mira, porque estaba muy... No me digas que se me va a caer el mito. Pues a mí se me cayó. Con lo que me encanta, ¿eh? A mí se me cayó totalmente. ¿Pero por qué? Pues mira, una persona muy endiosada, muy ególatra. Bueno, es que en aquella época él era el mejor bailarín del mundo. En aquella época ya no. Porque yo cuando le conocí, ya estaba muy enfermo. Y las personas se deberían retirar a tiempo. Eso es verdad. Y sobre todo los bailarines. Porque yo le voy a hacer unos calentamientos que hubiera preferido no verlos. Pero o sea, aquí no hubiera probado ni primer curso en el conservatorio. No. Sí. Y luego, claro, ya no, es que no tenía fuerza. Hacía una doble pirueta y en la pirueta 1 3/4 se caía. Madre mía. O sea, se me cayeron los palos de ¿Qué me sobajo. dices? Sí. ¿Y eso fue en Televisión Española? Eso fue en los estudios. ¿Fue un especial o cómo? Eso fue en los estudios Roma. ¿A los estudios Roma? Eso fue en los estudios Roma. No quiero hablar mal, pero ha sido el mejor bailarín, uno de los mejores bailarines del mundo, pero también fue uno de los mejores bailarines del mundo. Yo tenía un póster de él y todo. Cuando era pequeño. Porque tenía a una gran señora de partener, que era Margot Fonteyn. Ella sí, claro, que ella era lo más. Margot Fonteyn. Él era demasiado alto para bailarín. Le pasaba lo mismo que a Godunov. Ya. Godunov, ¿qué pasa con los bailarines que son muy altos? Y para todo, sí. Pues que no tienen un eje. Para nada, no tienen el equilibrio. Pierden el equilibrio. Y las piruetas, no. Mira, Baryshnikov. Sí. Baryshnikov se pone a hacer piruetas y es como un trompo. ¿Por qué? Pues que es pequeñito. Verdad. Claro, es distinto y tiene otra velocidad. Tiene otra velocidad. El eje es diferente. O sea, para mí, Baryshnikov sí que es el mejor del mundo. Pero para mí también me encantaba. Es que Nureyev salía al escenario, tenía una belleza y tenía algo. Ese porte. Yo creo que era más porte que salía. Hacía nada más que un movimiento y ya te habías comido a todo el mundo. Es verdad. Porque es que tenía una imagen que era impresionante, Nureyev. Bueno, pues ya me has dejado un poco el mito por el suelo. De todo. Y terminaste Televisión Española, miles de programas que has hecho. Sí, y del que estoy más contenta como profesional fue el programa, ese es en el que más me he divertido, en el que te acabo de decir, pero el que yo te identificas más profesional, que has visto que hiciste un súper trabajo. Trabajos más serios en el programa Los Libros, con Eduardo Sotillos y Armas Marcelo, Juancho Armas Marcelo y Pilar Socorro, que fue un programa dedicado a los libros, pero que yo hice unos trabajos muy buenos y no valorados porque la gente no sabía. No cogía el concepto. No sabía lo que yo había hecho ahí. Por ejemplo, en la biografía de Manuel Alto Laguirre no sabíamos nada de Manuel Alto Laguirre. Solamente sabíamos que se había exiliado a México, pues porque aquí, como él era republicano, pues no se lo iban a cargar. Y entonces se va a vivir a casa de un amigo, le dijo, vente para acá y tal. Se enamora de la mujer del amigo. Ay. Y la mujer del amigo se enamora de él y ya le dicen al amigo, mira, nos vamos a París porque nos hemos enamorado y no podemos vivir bajo tu techo. Y se van. Y entonces él fue cuando gana el premio por El Cantar de los Cantares, le dan el premio en el Festival de Cine de San Sebastián y se mata. Se mata viniendo a ver a su primera mujer. Se mata en un pueblo que se llama Cubo de Bureba. Entonces el realizador de ese programa, que yo le conocí en ese programa y ha sido mi pareja durante 15 años y le adoro, y le sigue adorando, aunque no seamos pareja. Pero bueno, es que esa parte sentimental no lo sabíamos quién era el realizador. Fermín Peñafiel Antoñanzas. Ah, sí.
15 años de pareja. Un gran realizador. Sí, nos fuimos a investigar a Cubo de Grúa. Nos vamos a investigar y entonces dimos con una señora mayor, muy mayor, que le decimos, esta señora debe saber si la carretera era la misma en el año 59 que ahora, porque había que reproducir el accidente. Y entonces dicen, sí, es la misma y tal. Pues le decimos, es que somos de televisión y venimos a investigar un accidente que hubo en la carretera. Dice, sí, de don Manuel Alto Laguirre, que venía del... O sea, que qué bueno. Se lo sabía todo. Y dijimos, sí. Y dice, ¿quieren ustedes hablar con los testigos? Y dijimos, sí. Y nos estuvimos tomando un café con los testigos y ahí nos dieron toda la información. Maravilla. Y entonces, cuando se presenta en la residencia de estudiantes ese programa, claro, fue todo reproducido igual. Los testigos nos dijeron cómo iba vestida la señora mexicana. Y todo lo creaste igual. Y entonces todo lo recreamos exactamente igual. Invitamos al hijo de esta señora y cuando lo vio dijo, pero es que es mi madre. Cogimos a una doble que se parecía, porque la habíamos visto en un libro, en una foto. Y cogimos a una chica que se parecía muchísimo, la peinamos igual, la vestimos igual, le pusimos las mismas joyas porque todo. Nos lo dijo la testigo, para que vean cómo que era una todo niña este trabajo. entonces. Y bueno, se le saltaba la lágrima, claro. Decía, pero si es que es mi madre, pero ¿cómo sabíais esto? Claro. Y pasó lo mismo con Ortega y Gasset. Con Ortega y Gasset, que tenía su despacho en pero una espérate, vamos a dejar eso ahí un momento porque tenemos que irnos a publicidad, terminamos y luego seguimos con un libro y una historia. Muy bien. Porque tenemos que cortar, que me está diciendo el técnico que es que encima me hace así, aquí me hacen así como te corto el cuello. Así que nos vamos a publicidad, pero tenemos otro programa más que continuamos con lo mismo. Muy bien.